Hola, mi nombre es Mauricio, soy diseñador y me gusta la tecnología y pensar en el futuro. Les quiero hablar de un par de cosas que llevo pensando desde hace rato alrededor de la explosión de la inteligencia artificial y algunos hallazgos de un par de investigaciones que han surgido por allí. Con suerte, esto nos puede ayudar a tomar decisiones. No soy un experto en esto, solo un curioso y cualquier comentario, mientras sea relevante, es bien recibido. Por estos días en todos lados escuchamos sobre inteligencia artificial, que está cobrando conciencia, que hay que usarla en clase, que te va a dejarte sin trabajo, que te puedes hacer rico con ella, que si no la aprendes vas a morir pobre, que ya no sabemos qué es real, que va a salvar el planeta, que está acabando con el planeta o que le gusta el helado de vainilla. Hay un boom de inteligencia artificial, pero a la hora de definirla nos hacemos un poco bolas, y es que además la inteligencia artificial no es una sola cosa. Los estudios de ciencia computacional dividen la inteligencia artificial en tres grandes categorías: razonamiento, búsqueda y procesamiento del lenguaje natural. Estas tres categorías existen desde hace más de 50 años y han sido estudiadas largo y tendido. En general, cuando hablamos de cosas como ChatGPT, Claude, Llama o Gemini, estamos hablando de procesamiento del lenguaje natural porque estamos usando software para interpretar, clasificar y reproducir lenguaje. Con algunas aplicaciones de las otras cosas, pero principalmente la función es la de entender texto y entregar una respuesta coherente. Es algo así como el texto predictivo de tu celular, pero con más información y que necesita licuar un oso polar cada vez que le haces un prompt. Aún para la generación de imágenes, primero se debe entender lo que dice el prompt para poder luego correlacionar esas palabras con conceptos. Se generan imágenes a través de distintas datasets, pero de estas vamos a hablar más tarde. El pensamiento crítico es otro de esos términos que andan por ahí. Sabemos que es importante, pero a veces se nos hace difícil definir qué es. Entonces, aquí van un par de definiciones rápidas. Según Marcial Pons, es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Por ello, el pensamiento crítico no aspira a alcanzar una verdad absoluta, sino a profundizar en prácticas, estrategias que nos permiten someter nuestras convicciones y las de otras personas a discusión. Para Bloom, es una taxonomía jerárquica que caracteriza objetivos de aprendizaje en 6 tipos: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Para el proyecto Delphi es un juicio con propósito, autorregulado, un proceso de decisión reflexiva frente a qué creer o qué hacer que resulta en la interpretación, análisis, evaluación e inferencia, al igual que la explicación de las evidencias, conceptos, metodologías, criterios o contextos que fundamentan este juicio. Mientras ha avanzado el estudio de las IAs, hemos encontrado que cuando se usan en trabajos de conocimiento, las personas pierden la habilidad de idear o proponer soluciones y terminan relegando sus capacidades a la simple evaluación de lo que es o no correcto. Un estudio del MIT también encontró que generamos menos caminos neuronales, pensamos de formas menos complejas cuando usamos ChatGPT. Y un estudio reciente de la Universidad de Oslo también identificó que médicos eran menos hábiles identificando cánceres una vez se acostumbraban a usar herramientas diagnósticas. Hasta ahora hemos visto cómo funcionan a grandes rasgos las aplicaciones de inteligencia artificial generativa y algunas definiciones de pensamiento crítico. Ahora, ¿dónde se juntan estas dos? Uno de los ejercicios más importantes que hemos hecho como humanidad es cuestionar lo que creemos que sabemos y la veracidad del conocimiento que obtenemos, y de la misma manera de los ideales detrás de esta información. Hemos visto esto desde el lenguaje que se utiliza para ciertas cosas hasta las formas de los mapas y las ciudades. Con las IAs pasa lo mismo. Para poder conseguir textos relativamente coherentes, estos generadores de texto tienen que consultar datasets. Un dataset es un ordenamiento de información o anotada con clasificadores o palabras y términos relacionados para poder construir resultados. Pero la manera en que se clasifican las cosas no es imparcial,
Si clasificamos la imagen de una persona con piel morena como inmigrante, habla de dónde nos posicionamos frente a esta imagen, un local que recibe a un extranjero, que es designado como inmigrante y no como expatriado, por qué tan clara u oscura es su piel. Pero no todos los clasificadores tienen una carga tan sutil. En 2021, Showerman, Hanna y Denton escriben: en una examinación de las categorías de personas dentro de ImageNet, derivada de la jerarquía WordNet, Crawford y Paglen encontraron la inclusión de términos misóginos, insultos raciales y etiquetas ofensivas de otros tipos. Bravo y Birhane extendieron este análisis a otros datasets que derivaron su estructura categórica de WordNet y encontraron que el dataset Tiny Images también contenía insultos y otras etiquetas ofensivas. Lo que esto quiere decir es que las clasificaciones que se están usando están cargadas de valor ideológico, a veces racista y misógino, desde una posición norteamericana y eurocéntrica. Las ideologías de las que hablo responden al acrónimo TESCREAL, que se refiere a transhumanismo, extropianismo, singularitarianismo, cosmismo moderno, racionalismo, altruismo efectivo y largotiempismo. En términos generales, son movimientos que surgen a partir de dos grandes cosas: el mapeo del ADN humano y la Internet. Guebrero y Torres identifican el origen de estas ideologías como la segunda ola eugenésica, pero cada una tiene su propio sabor. El transhumanismo visiona un mundo en el que trascendemos la condición humana a través de la modificación tecnológica. Cosas como la modificación genética, la sintetización de la conciencia en código para poderla transferir a dispositivos electrónicos y temas asociados. El extropianismo se ve a sí mismo como una oposición a la entropía y en ese sentido buscan la aceleración del progreso y crecimiento a través de modificación humana y corporativismo. El singularitarianismo toma la historia de crecimiento exponencial de la tecnología y asume que quiere decir que pronto llegaremos a un mundo donde todos los seres humanos y todas las máquinas serán indistinguibles y que esta es además una visión positiva. El cosmismo moderno es la visión menos interesante del cosmismo, donde la sobrepoblación y el cataclismo climático nos obliga a colonizar otros planetas. El racionalismo no es el racionalismo francés, sino la idea filosófica de foros como Something Awful. Sus textos fundacionales son discusiones de foros y una fanfic de Harry Potter, en serio. El altruismo efectivo intenta cuantificar el bien que se puede hacer y cómo se puede cubrir a la mayor cantidad de personas. Sus intereses suelen alinearse por pura casualidad con los intereses de grandes compañías de tecnología, y algunas de sus caras más visibles, como Sam Bankman-Fried, han terminado en la cárcel. El largotiempismo es un derivado del altruismo efectivo, concentrado en los efectos a largo aliento de las acciones que se toman hoy. Esto le permite argumentar a sus adherentes que debido a que hay muchas más personas en el futuro que en la actualidad, se justifica el sufrimiento temporal de las personas vivas para garantizar el bienestar de personas inexistentes. En el mismo mapeo de la historia de estos movimientos, Guebrero y Torres señalan las creencias y el reconocimiento de interpretaciones racistas de sus adherentes, que incluyen personas que por alguna razón tienen puestos respetados en la academia. Por ejemplo, Nick Bostrom, que hasta hace poco lideraba un centro de pensamiento en Oxford, argumenta que los negros son más estúpidos que los blancos, lamentando que no podía decir esto en público sin ser vilificado como un racista, y luego usando insultos raciales. En una disculpa subsecuente por mensaje de correo, lamentó el uso de insultos, pero no retiró sus alegaciones de que los blancos fueran más inteligentes. También se menciona que en espacios de discusión de estas comunidades se ha dicho que, dado que nosotros como transhumanos estamos buscando obtener el siguiente nivel de la evolución humana, corremos serios riesgos de que nuestras ideas y programas sean marcados por medios populares como neogenesia, racistas, neonazis, etc., cosa que no ha terminado tan alejada de la realidad, considerando que personajes como Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman, Dario Amadei se han identificado como adherentes a estos movimientos. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste sin corrección de texto?
Si lo intentas actualmente, te darás cuenta de que probablemente cometas más errores de tipeado y faltas de ortografía. Al dejar de usar nuestro cerebro para pensar en ortografía, nos desacostumbramos a sus reglas y estructuras. Puede que estés dispuesto a hacer este intercambio, pero ¿qué pasa cuando dejamos de usar nuestro cerebro para idear, imaginar o evaluar la realidad? Deja en los comentarios una propuesta de estrategias para evaluar críticamente las herramientas de IA, cómo las usas y si este video te ayudó a pensar diferente sobre ellas.